Quería preguntarte directamente, toda la gente dice que tienes miedo de Arman y te tengo que preguntar por eso. Yeah. Bueno, al final ya sabes lo que pienso sobre la opinión de los demás. Arman, bueno, es un buen luchador, ha tenido sus oportunidades en las que se ha negado a competir, ha tenido su oportunidad de pelear por el campeonato del mundo, se ha retirado del combate. Todos los luchadores hemos enfrentado dolores de espalda, dolores de brazo, de pierna, de todo, y aún así nos hemos presentado en el combate. Él por alguna razón no. Y él sabe cuál ha sido esa conversación interna, tal vez se ha tenido que cambiar los calzones después de tomar esa decisión. Entonces, al final, si yo ahora te hablo como promotor, darle la oportunidad a una persona que le das una promoción tan grande, inviertes tanto dinero para promocionarlo de esa forma, ponerlo en una cartelera tan grande para que te lo juegue de esa manera, claro. Es muy complicado volver a depositarle confianza. Después ha tenido como otro combate ahora estelar en la que le ha metido un cabezazo en un careo. Es como que no demuestra mucha inteligencia, tampoco demuestra como que el cariño que le está dando la UFC en sus promociones, porque lo que no entiende es que la gente está invirtiendo dinero para promocionarlo y él con un simple cabezazo está poniendo en riesgo todo ello, porque el contrincante puede recibir un corte, un daño innecesario y el combate pudiera llegar a caerse, ¿verdad? Entonces, cuando tú ves que tienes una persona enfrente a la que le estás dando cariño, en la que estás invirtiendo el dinero que realmente te está devolviendo las cosas de esa manera, al final tú le seguirías dando cariño. No. Bueno, pues eso es lo que están haciendo, lo que han dicho, se han sentado en una mesa y ¿sabes lo que han dicho? Que le den por el culo a Arman. Así que, Arman, desde aquí, que te den por el culo. Tengo la sensación de que olvidan un poco cuál es tu base. Perdóname, pero yo siempre digo que eres un grappler y te pido por favor que no me digas completo y me gustaría preguntarte cuál es tu punto fuerte, realmente. A ver, yo considero que mi punto fuerte es el suelo. Yo considero que en el suelo me puedo desenvolver en cualquier manera, que puedo sacarte una finalización de cualquier posición. Pero sí que es verdad que últimamente he aceptado que no es lo que el público quiere ver tanto, aunque con Islam tal vez sea algo que el público quiera ver, ¿no? Dominarlo de pie, darle sus 3-4 manos en el punto que le tenga que dar y después someterlo ahí en la esquina delante de Khabib, que son tan chulos y arrogantes que la verdad que me encantaría ahí someterlo delante de él. Y si después quiere pasar Khabib, también le piso la cabeza con mucho gusto. Ilia Topuria is already back in the gym, fully locked in and preparing for his next fight, even while dealing with a tough personal situation outside the cage. No breaks, no distractions, just work. And as he puts the hours in, he's also sending a clear message to the rest of the division and people even beyond the division with some pointed words for every potential opponent. Whoever's next, he's ready. Давай предположим, что все случилось, Царукян с Топурией дерутся. Ты кого видишь в этом поединке? Наверняка этот бой ты себе представлял. Ты кого видишь фаворитом в этом бою? Я не вижу шанса у Топури. То есть ты считаешь, что Арман нападает, да? Тоже не дает. Арман слишком дистанционно дерется с ударниками. Держит дистанцию хорошо, ногами лучше работает. И сейчас уже Арман слишком хорошо, у него есть материал, который он может посмотреть и хорошо изучить. Если 3 боя назад, если он с ним дрался, может, он не так опасался. Но сейчас уже видно то, чего можно опасаться от Топури. Я считаю, что в данный момент лучший боец в легком весе это Топури. Без Ислама Махачева. Ты про Царукяна? Да, я про Царукяна. However, Topuria isn't asking to be compared to anyone Islam has already beaten. He says this is the fight fans want, yet all he's hearing is noise from afar instead of a signature. In his mind, distance makes talking easy, but once they're locked inside the cage, that comfort disappears. Topuria believes Islam would quickly learn this is a different threat entirely, not a familiar matchup, not a repeat, and that one well-timed right hand would be enough to shut everything down. Cuando defienda mi título en 155 libras, veremos a ver. Ya no quiero seguir haciendo predicciones acerca de nadie porque todo el mundo habla muchísimo con el teclado, todo el mundo quiere brillar, todo el mundo tiene mucha valentía, mucho coraje, pero cuando llega la hora de la verdad no es así.
y todo el mundo sabe que es un combate que quiere verlo todo el mundo y él por alguna razón hasta ahora no lo ha aceptado y después habla demasiado, es muy fácil hablar desde miles de kilómetros y juzgarme y criticarme, pero después cuando me tienes en ese octógono te empiezas a dar cuenta de que yo no soy Jack de la Madalena, que yo no soy Dan Hooker, que yo no soy todos esos paquetes a los que te has enfrentado anteriormente. Yo soy algo muy diferente y cuando te ponga mi mano derecha encima vas a ver que vas a tener un sueño muy, muy largo. And from there, Topuria lays out a ruthless vision of how that fight ends. He frames the ground as his true strength, even if it's not always what fans expect from him, but against Islam. He believes that's exactly where the statement gets made. His plan is simple and brutal. Break him down on the feet, land with precision, then finish the job on the mat. And if Khabib is cage-side watching it unfold, Topuria makes it clear he has no intention of showing deference. Anyone standing in the way of that moment is getting brushed aside as he proves his dominance in front of the entire legacy. Tengo la sensación de que olvidan un poco cuál es tu base. Perdóname, pero yo siempre digo que eres un grappler y te pido por favor que no me digas completo y me gustaría preguntarte cuál es tu punto fuerte realmente. A ver, yo considero que mi punto fuerte es el suelo. Yo considero que en el suelo me puedo desenvolver en cualquier manera, que puedo sacarte una finalización de cualquier posición. Pero sí que es verdad que últimamente he aceptado que no es lo que el público quiere ver tanto, aunque con Islam tal vez sea algo que el público quiera ver, ¿no? Dominarlo de pie, darle sus 3-4 manos en el punto que le tenga que dar y después someterlo ahí en la esquina delante de Khabib, que son tan chulos y arrogantes que la verdad que me encantaría ahí someterlo delante de él. Y si después quiere pasar Khabib, también le piso la cabeza con mucho gusto. And when the conversation shifted to Arman, Topuria didn't hold anything back. Looking directly into the camera, he made it clear that he isn't intimidated by the talk. He pointed out that every fighter faces pain, setbacks, and challenges, yet he always shows up to fight. Arman, on the other hand, walked away from the opportunity, and Topuria had no patience for the excuses. His message was blunt, firm, and impossible to ignore. Arman won't be getting any respect from him, and he's fully focused on proving himself in the cage. Voy a preguntarte directamente, toda la gente dice que tienes miedo de Arman y te tengo que preguntar por eso. Yeah. Bueno, al final ya sabes lo que pienso sobre la opinión de los demás. Arman, bueno, es un buen luchador, ha tenido sus oportunidades en las que se ha negado a competir, ha tenido su oportunidad de pelear por el campeonato del mundo, se ha retirado del combate. Todos los luchadores hemos enfrentado dolores de espalda, dolores de brazo, de pierna, de todo, y aún así nos hemos presentado en el combate. Él por alguna razón no. Y él sabe cuál ha sido esa conversación interna, tal vez se ha tenido que cambiar los calzones después de tomar esa decisión. Entonces, al final, si yo ahora te hablo como promotor, darle la oportunidad a una persona que le das una promoción tan grande, inviertes tanto dinero para promocionarlo de esa forma, ponerlo en una cartelera tan grande para que te lo juegue de esa manera, claro. Es muy complicado volver a depositarle confianza. Después ha tenido como otro combate ahora estelar en la que le ha metido un cabezazo en un careo. Es como que no demuestra mucha inteligencia, tampoco demuestra como que el cariño que le está dando la UFC en sus promociones, porque lo que no entiende es que la gente está invirtiendo dinero para promocionarlo y él con un simple cabezazo está poniendo en riesgo todo ello, porque el contrincante puede recibir un corte, un daño innecesario y el combate pudiera llegar a caerse, ¿verdad? Entonces, cuando tú ves que tienes una persona enfrente a la que le estás dando cariño, en la que estás invirtiendo el dinero que realmente te está devolviendo las cosas de esa manera, al final tú le seguirías dando cariño. No. Bueno, pues eso es lo que están haciendo, lo que han dicho, se han sentado en una mesa y ¿sabes lo que han dicho? Que le den por el culo a Arman. Así que, Arman, desde aquí que te den por el culo. Essentially, Ilia Topuria isn't buying into the hype around any opponent. When asked which fight would challenge him more, Islam or Arman, he didn't hesitate. The toughest battle is always with himself. For Topuria, overcoming his own limits and the daily grind is harder than any rival in the cage. He says he feels a level above both Arman and Islam when it comes to skill, knowledge, courage, and heart, making it clear that no one intimidates him. Muy buenas a todos, yo soy Doberdan, el invitado de hoy imagino que ya lo conoceréis, pero aún así voy a presentar al doble campeón del mundo, Ilia Topuria. Muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, un placer. Muy bien.
muy emocionado de ver el evento. Pues vamos a intentar poner los puntos sobre las IES porque hace poquito estuve en Liverpool y la verdad es que se despachó a gusto Paddy. Vamos a hablar también, por supuesto, de Islam, pero también vamos a hablar de Arman. Quiero empezar preguntándote lo que creo que es una pregunta fácil. ¿Qué pelea para ti es más difícil, la de Islam o la de Arman? Ninguna de las dos. La pelea más complicada siempre es conmigo mismo, superar las batallas, los momentos difíciles que enfrento en el día a día. Ese es el combate más difícil porque me siento por encima de todos a nivel habilidades, a nivel conocimientos, a nivel de valentía y coraje. Me siento por encima de Arman y Topuria is all about chasing the best, no matter who's standing across from him. When asked about potential fights, he didn't focus on dates or locations. What drives him is facing top-level competition, whether it's the interim title winner or a big-name contender from the US. Topuria wants the challenge, the spotlight, and the chance to prove himself against the strongest. After months away from the octagon, he's itching to get back and show exactly why he belongs at the top. Es Paddy. Ahora vamos a ir con él, pero antes de eso quiero hablar un poquito sobre la pelea de enero, porque Dana White ha dejado caer que será en abril frente al ganador del cinturón interino y al mismo tiempo también está a la vuelta de la esquina la Casa Blanca. ¿Estarías dispuesto a esperar pelear en junio si finalmente incluso gana Justin, que es de Estados Unidos? ¿Te motiva más esa pelea en la Casa Blanca? Realmente es muy difícil hacer ese tipo de predicciones. Lo que me motiva es pelear contra los mejores. Entonces, el que mejor se prepare, el que mejor actuación tenga, el que gane ese combate por el título interino, me encantaría competir contra él. Me gusta pelear contra los ganadores, me gusta pelear contra personas que realmente generan esas expectativas, esas ganas. Así que, no sé, cualquiera que gane, yo sé que para mí será bueno. Así que no puedo esperar, la verdad, no puedo esperar y tengo muchísimas ganas por volver al octógono. Llevo ya muchos meses estando fuera de él, así que espero que sea pronto que se anuncie. Topuria's confidence is sky high, but not everyone sees it the same way. Khabib weighs in on a potential clash between Topuria and Tsarukyan, and he's not convinced. In his view, Topuria wouldn't stand a chance. Arman's precision at range, his kick game, and the way he studies opponents give him the edge. Khabib points out that while Topuria may have seemed more dangerous a few fights ago, now it's clear who truly commands the division. Right now, without even considering Islam, Khabib sees Tsarukyan as the top lightweight. Давай предположим, что все случилось, Царукян с Топурией дерутся. Ты кого видишь в этом поединке? Наверняка этот бой ты себе представлял. Ты кого видишь фаворитом в этом бою? Я не вижу шанса у Топури. То есть ты считаешь, что Я Арман ему нападает, ударки да? тоже не даю. Арман слишком дистанционно дерется с ударниками. Держит дистанцию хорошо, ногами лучше работает. И сейчас уже Арман слишком хорошо, у него есть материал, который он может посмотреть и хорошо изучить. Если 3 боя назад, если он с ним дрался, может, он не так опасался. Но сейчас уже видно то, чего можно опасаться от Топурии. Я считаю, что в данный момент лучший боец в легком весе это Топурия. Без Ислама Махачева. Ты про Царукяна. Да, я про Царукян. On the other hand, Merab isn't buying the hype that Arman would have the upper hand against Ilia Topuria. While he respects Khabib's insights, he disagrees this time. Merab points out that Topuria's takedown defense is elite. He's tough to bring down even in training, and he pressures opponents in a way that forces them to make mistakes. According to Merab, the danger is in trading strikes with Topuria. That's exactly where he thrives, turning aggression into opportunity and making anyone who battles him pay the price. While Merab warns that trading strikes with Topuria is a recipe for disaster, Javier Mendez breaks down exactly how a fighter could try to navigate the challenge. He calls Topuria almost a complete package: elite boxing, solid wrestling, and relentless pressure, but sees a potential gap in his kicking game. According to Mendez, staying out of striking range, working angles with knees and Muay Thai, and testing grappling against him could be the way to gain an edge. Still, even on the ground, Topuria is no pushover, and how he matches up against
against elite-level grapplers remains to be seen. While talks rotate about how to beat Topuria in the cage, Chael Sonnen shifts focus to the bigger picture, the lightweight title and Ilia's absence. He explains that the interim belt exists for fighters sidelined by illness or injury, and if a champion is out for other reasons, stripping the title becomes fair. At first it felt harsh, he admits, but after reflection, it makes sense. If a fighter can't meet the criteria, the UFC has to keep the division moving. It highlights just how complex Topuria's situation is, balancing personal life with the pressures of being at the top. While Sonnen highlights the tensions and stakes outside the cage, Luke Rockhold looks at the challenge inside it. He sees Arman as a serious test for Topuria, praising his elite wrestling and grappling. According to Rockhold, this fight will push Ilia's ground game to the limit, showing whether he can handle top-level pressure on the mat and making it one of the most intriguing matchups in the division. And then Rampage Jackson and Manny Gamburian both weigh in on the looming Topuria versus Arman clash, and the consensus is clear. It won't be easy. Jackson warns that Topuria's striking could be a serious threat, while Gamburian confidently asserts that Arman has what it takes to beat him. Between Topuria's power and Arman's skill set, this matchup promises fireworks and a true test for both fighters. Moreover, Dan Hooker doesn't sugarcoat it. Arman is a serious problem in the lightweight division, and even Ilia Topuria seems wary of stepping into the octagon with him. According to Hooker, everyone's been avoiding the matchup, Topuria is taking time off, and the rest are hesitant to face Arman's skills. It's a testament to just how dangerous and respected Arman has become among his peers. On the other hand, Paddy Pimblett isn't holding back when it comes to the lightweight title picture. He warns that if Ilia Topuria doesn't return to action by June or July, he could be forced to vacate the belt, leaving the division wide open for someone else to claim it, particularly him. Pimblett's comments highlight the high stakes in the division. Champions can't stay on the sidelines for too long, and the UFC has to keep the fights moving. For Topuria, it's a reminder that even at the top, time is never on a fighter's side, and the clock is ticking on his reign. So what do you think? Is Ilia Topuria really ready for his next fight? Can he stay sharp and focused despite all the personal challenges he's facing? And is he talking with confidence or pushing it too far? Drop your thoughts in the comments and make sure to hit that subscribe button for more updates.